Bienvenidos a El Bisturí de la Vida. Este es nuestro episodio 2. Estaremos hablando del ADN emocional de la pandemia ocasionada por COVID-19. Quiero darle las gracias por escucharnos en este nuestro segundo episodio. Yo soy el Dr. Saucillo y este podcast está enfocado a tratar temas de salud, filantropía, activismo social y el escuchar historias de los héroes anónimos que están a nuestro alrededor. Síguenos en nuestras diferentes plataformas y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, iVoox y YouTube. Daremos inicio al tema del día de hoy, con nuestra gran invitada que además de ser mi psicóloga y gran amiga, es una excelente profesionista, la licenciada Débora Green, psicóloga clínica egresada del ITESO en Guadalajara, México, y máster en trastornos mentales severos egresada de la Universidad de Barcelona. Y algo importante en estos momentos, así como en contingencias de cualquier tipo, expertise en primeros auxilios psicológicos y psicotrauma. Bienvenida, Débora. Muchas gracias, doctor Saucillo. Un placer estar aquí. Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, vamos a dar inicio al tema, nos vamos a ir de lleno. Y la primera pregunta que yo quiero tener, y así como lo he consultado con la audiencia, es, ¿qué sucedió a nivel emocional y de conciencia al conocer la noticia de esta pandemia por COVID-19? Fíjate que es una pregunta muy interesante que explica muchas de las conductas que estamos viendo a nivel social en diferentes países, específicamente en México. Es un duelo muy curioso, muy raro, muy diferente al que normalmente estamos acostumbrados, pero al final del día pasa por las mismas, podríamos decir, etapas que un duelo. Cuando se conoce por primera vez el tema del virus en China, pues todo el mundo entró como en una especie de shock, ¿no? Como de, ay, hay un virus. Claro. Luego entramos como a esa etapa de la negación de decir, bueno, pues está en China, está bien lejos, no va a llegar, ¿no? Sí, o sea, entramos en este periodo de decir, no, nosotros estamos bien. Sí, lo veíamos como muy lejano y aparte decíamos, bueno, está al otro lado del mundo, pero al final del día teníamos una conectividad impresionante en el día a día, en vuelos, en una cantidad de cosas que hace la gente alrededor del mundo y de su trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que no contábamos con que hay una globalización tan marcada, ¿no? Entonces, nos daba una cierta sensación de seguridad el negar, ¿no?, la existencia de este nuevo virus que estaba atacando al otro lado del mundo. Y luego cuando el virus finalmente llega a nuestro continente, a nuestro país, hay una etapa de rabia, de ira, en el que dicen, ¿por qué no nos preparamos más? ¿Por qué no se preparó el gobierno? ¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo lo otro? O sea, empieza a haber una indignación, una ira, un coraje por toda la situación. Uh-huh. Ok, Luego, pero bueno, perdón que te interrumpa, pero bueno, si ahí estamos hablando, existe esta ira e indignación como me lo comentas, pero también como que de muy poca responsabilidad personal, ¿no? bueno, lo que pasa es que acuérdate que no todas las personas pasamos por las mismas etapas al mismo tiempo. O sea, los duelos son en diferentes Individuos. tiempos, ¿no? Entonces, Claro. por ejemplo, llega a México y mucha gente entró en cuarentena en el momento en que se declara fase 1, ¿no? Creo Eh, nosotros. mucha, pues mucha gente lo hizo y mucha gente no. ¿Por qué? Porque cada persona lleva su proceso y esto es muy interesante entenderlo porque los que estamos a lo mejor en la fase de que estamos ya en la aceptación de decir, bueno, vamos a sacarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ver, vamos a intentar, ¿no? Estamos, de pronto nos sentimos un tanto ofendidos o indignados de la gente que sigue en negación o que sigue en la rabia o que sigue en el miedo, ¿no? Y empezamos a sentirnos ofendidos por esto. Y entonces cada persona tiene un proceso en tiempo distinto. Y eso es lo que tenemos que entender, que como país todos tenemos, cada individuo, los cientos de miles de millones de mexicanos que habemos, cada uno está viviendo un proceso emocional a un tiempo diferente. Entonces, eh, eso es interesante porque cuando entendemos el fenómeno así, entendemos todas las conductas que hay alrededor del fenómeno, ¿no?, de la situación de crisis que tenemos.
y entendemos por qué hay sectores de la población o por qué hay partes de la población que no están siguiendo sugerencias o que están respondiendo a la situación de una manera tal vez no muy adaptativa, ¿no? De Pero acuerdo. estamos viviendo estos procesos. Después de la rabia, la segunda etapa o fase, por decirlo de alguna manera, pues ya es el miedo. Uh-huh. Y aquí el miedo a contagiarnos, el miedo a que nos pase algo, el miedo a que no podamos tener acceso a los sistemas de salud. Y el miedo es una emoción muy curiosa porque tiene múltiples formas de presentarse y no todas las personas tenemos a lo mejor las herramientas emocionales para poder lidiar con esta emoción que es bastante compleja y que tiene muchas conductas para representarse. Mucha gente no se da cuenta que tiene miedo y vive el miedo como ansiedad o vive el miedo como enojo o vive el miedo como tristeza o vive el miedo como violencia. Entonces vemos actos violentos hacia el personal de salud, por ejemplo, donde hay quema de hospitales, agresiones a personas que pueden ser posibles fuentes de contagio, eh, agresiones a la autoridad, toda esta ira que vemos en redes sociales, todo este buscarle problemas a las soluciones, toda esta crítica, este sarcasmo que estamos viendo, pues es miedo. Al final del día es una fase entre el miedo y la ira, que son estas dos etapas que están muy juntitas. Y, y estamos enganchándonos en eso, ¿no? Y esto nos genera mucha ansiedad. Entonces, el miedo se presenta de esta forma con violencia, pero también con ansiedad en el sentido de que no salgo de mi casa ni al súper, estoy súper paranoica, o sea, me siento como que ya lo tengo, me levanto con la garganta irritada y chin, ya lo tengo, o me duele un poquito la cabeza y es, ya tengo la enfermedad, o sea, toda esta parte somática de creer que tenemos el virus, de sentir que tenemos los síntomas o incluso crearnos síntomas inconscientemente similares, ¿no? Y esto viene alimentado por el miedo y la ansiedad que el miedo genera. Uh-huh. Es Claro, una... y que nos puede llevar a un, pues hasta un lugar peligroso el no poder controlar tanto nuestra emoción, pero también nuestro pensamiento, ¿no? Fíjate que sí, porque es muy curioso la reacción, te digo, tenemos diferentes reacciones ante el miedo, pero neurológicamente en algunas personas tenemos un fenómeno muy curioso que se ha visto y se ha documentado mucho en el tema del miedo a las alturas. Hay personas que cuando están en una situación de altura tienen tanto miedo de caer que su cerebro manda la orden de mejor aventarse para ya acabar con el miedo de la altura, ¿no? O sea, es como paradójico, pero es tanto el miedo a caer, no tanto el miedo a morir, sino el miedo a caer, que el cerebro dice, pues ya, cállate para que ya se te quite el miedo. ¿Sí? O sea, no todas las personas lo tienen, pero se ha visto y se ha documentado en situaciones de miedo a las alturas. Eso lo estamos viendo ahorita en las personas que están saliendo a lamer productos del súper o la calle o los carritos del súper o los baños, ¿no? Toda esta gente que de pronto se está poniendo en situaciones de riesgo voluntariamente, en situaciones de alto riesgo de contagio, muchas veces es miedo, ¿eh? Y qué crees que esté pasando ahí, Débora? Porque digo, nosotros nos lo cuentas, tiene hasta tintes cómicos de alguna u otra forma, pero es algo muy delicado y es Es como algo, un pensamiento suicida o decir, bueno, si no, me va a pasar, que me pase de una vez. no. Es que esa es la cuestión. O sea, no es un miedo a morir, es un miedo a contagiarte. Entonces es como, quiero Ok. quitarme el miedo y esa es una reacción que puedo tener. Es una reacción poco común, ¿eh? No es muy común, pero se ha visto, se ha estudiado y bueno, yo estoy viendo esta situación y la estoy comparando un poco con esta parte del miedo a las alturas, muy similar. Además también de que estas conductas de riesgo, de alto riesgo, de ponerme en situaciones de alto riesgo de contagio, también se dan en personas que tienen ya trastornos psiquiátricos previos en que la cuarentena y toda la situación de la crisis está afectando su salud, está afectando la estabilidad de su tratamiento y están empezando a presentar conductas de riesgo. Lo vemos en personas que tienen trastornos de bipolaridad o borderline, ¿no? O sea, trastornos psiquiátricos severos que se empiezan a desestabilizar, empiezan también a presentar este tipo de conductas. O sea, la verdad es que es algo muy serio porque se ponen en riesgo ellos mismos y ponen en riesgo a las personas alrededor. Esto no quiere decir que hay que discriminar a las personas con trastornos diagnosticados ni nada, simplemente quiere decir hay que tener
más conciencia de nuestro estado emocional, hay que tener conciencia de cómo nos estamos sintiendo y hay que permitir que las emociones se expresen libremente, porque todo esto pasa cuando no expresamos las emociones, cuando no me quiero dar cuenta de cómo estoy yo. Y es curioso porque la mayoría de las personas, como lo podemos ver en redes sociales, están tratando de mantenerse ocupadas, de no pensar, de no sentir, de no darse cuenta de lo que les está pasando a nivel personal, a nivel interior. Entonces, adormezco esta parte de sentir y de pensar con televisión, redes sociales, ejercicio, ponerme a hornear, ponerme a leer, ponerme a hacer cosas. Y entonces está esta parte de no dejar de hacer cosas, no parar de hacer cosas, o estar anestesiado frente a alguna pantalla durante todo el día y se me va el día a lo mejor en el sofá o en la cama y no pensé y no sentí y no viví mi experiencia emocional. Entonces, cuando hacemos estas cosas es que las emociones empiezan a salir o a expresarse de forma indirecta a través de conductas como ansiedad o conductas de riesgo y todo esto que vengo describiendo. Claro. Todo esto que nos mencionabas, Débora, respecto a la gente que busca, esta gente que lame artículos que pudieran estar contaminados, etcétera, me llamó mucho la atención y creo que a mucha gente también le va a llamar la atención a la hora de que nos estén escuchando. ¿Qué podríamos nosotros como miembro de familia o como amigo de esa persona, qué se les podría recomendar o, o a dónde tienen que recurrir? ¿Cuál Mira, sería lo indicado? se abrieron muchísimas líneas de ayuda psicológica y de apoyo emocional, tanto psiquiátrica como psicológica, que son gratuitas. Está la línea de la vida y otras líneas que se habilitaron a nivel federal. Cualquiera puede accesar al apoyo a través de estas líneas. También hay muchos psicólogos y psiquiatras que están trabajando de manera virtual, ya del área privada, que también pueden apoyar en esta situación. Lo importante es buscar ayuda. Cuando ya estamos en este tipo de cosas hay que buscar ayuda, hay que buscar alguien que ya nos oriente de qué hacer y cómo manejarlo. Como familiar y como amigos, si estamos viendo que alguien cercano a nosotros está pasando o experimentando por esta situación, pues bueno, platicar, entender, no agredir, no agredir, y tratar de que la persona entienda que lo que le está pasando pues es una cuestión emocional, que es miedo y que va a estar bien, o sea, que va a estar bien. Eh, pero sí, o sea, básicamente cuando ya estamos en un nivel en donde no estamos logrando manejar nuestras emociones o gestionar nuestras emociones, sí es importante buscar ayuda. Uh-huh. De acuerdo. Y bueno, las emociones y los pensamientos en esta situación llegan a ser complejos y muy diversos. Nos decías que podemos experimentar la ansiedad, podemos experimentar la rabia, podemos experimentar el enojo. Ahora, un día con una cantidad de emociones tan diversas se puede presentar o nos equivocamos. ¿Cómo? El tener todas estas emociones en un solo Ah, día. no, bueno, hay que entender que las emociones no son mutuamente excluyentes, podemos sentir absolutamente todo en el mismo instante o en el mismo minuto, o sea, es impresionante cómo el ser humano tiene la capacidad de tener múltiples emociones. Yo puedo estar en un mismo día súper triste, súper enojada y súper contenta al mismo tiempo. O sea, realmente las emociones no se excluyen una a la otra, no porque estoy enojada no puedo estar triste o no porque estoy enojada no puedo estar contenta. Eh, Realmente por eso es que estamos viendo una afectación psicológica muy importante en el tema de la cuarentena, porque estamos siendo sometidos a una situación de estrés muy importante, ¿no? Un estrés emocional muy, muy importante. Y obviamente no estamos sabiendo lidiar con las emociones. No todos tenemos las herramientas para poder lidiar con ellas, e incluso aunque tengamos las herramientas para lidiar con ellas, el estar crónicamente en una situación de estrés emocional sostenido, pues nos afecta a todos. O sea, realmente esto tiene una afectación a todos. No es como que a mí no me pasa, no. Todos estamos teniendo manifestaciones emocionales del estrés emocional en el que estamos. Ok, tenemos en mayor medida o en menor medida dependiendo la persona, ¿no? Supongo. Pues dependiendo de las habilidades que tengamos, ¿no? La inteligencia emocional que hemos desarrollado, la experiencia, la resiliencia que hemos tenido, y pero también mucho que ver las circunstancias en las que nos encontró la cuarentena, ¿no? Mis circunstancias marcan también mucho mis capacidades o mis posibilidades de poder enfrentar una situación. Eh,
mi circunstancia económica, mi circunstancia familiar, mi circunstancia social, mi circunstancia laboral. O sea, todo eso afecta también el cómo me voy a sentir, el cómo me voy a desenvolver en esta situación de crisis. De acuerdo. Y actualmente estamos viviendo una estructura, puedo llamarlo así, una estructura mental bastante peculiar. Hay gente que dice, bueno, yo no creía en el virus o creo en el virus, pero actualmente ya empiezan a regresar a la vida normal sin tomar esas precauciones. Como que tuvimos un tiempo en la contingencia que mucha gente estaba acatando las medidas sanitarias y poco a poco como que he perdido eso. ¿Qué nos puedes platicar o compartir al respecto? Como los duelos, realmente esto no lleva una línea recta. O sea, no es como que, ya pasé por la negación, ya pasó esa etapa, voy a la siguiente y a la siguiente y ya llegué. No. O sea, no es como que ya pasé esta, ya no vuelve a pasar. O sea, realmente los duelos, igual este proceso emocional, pues se repite y a veces voy a regresar a negación y a veces voy a regresar a aceptación y a veces voy a estar en shock con el tema de que no puedo creer que hay un virus gigantesco por todo el mundo. O sea, no es como que, ya pasé por esta etapa, ya no la vuelvo a sentir, ¿no? O sea, realmente las etapas se van repitiendo, ¿no? Y por otro lado también no hay que descartar pues la influencia externa. Acuérdate que ahorita estamos viviendo un mundo de muchísima información y mucha información es verídica, pero mucha información es falsa. Entonces, ahorita estamos en un punto en el que ha generado mucha ansiedad. No sé si a ti te ha pasado, pero eh, Por supuesto. es increíble porque ya no sabes, ¿no? O sea, a nivel federal dicen no usen cubrebocas, a nivel estatal dicen sí usen cubrebocas, y ya no sabes, o sea, llega un punto en el que hay tantas fuentes, hay tantos medios, hay tanta información contradictoria entre sí que llega un punto en el que estamos completamente saturados y no sabemos a quién hacerle caso. Para este punto, pues eso genera mucha confusión y mucha incertidumbre, eso obviamente también genera ansiedad, pero también genera conductas de, ay, ya, ¿no? De cansancio, de hartazgo, como de apatía, y eso también pudiera estar generando conductas de riesgo de salir y no tomar las precauciones debidas, o de regresarnos a una etapa de negación. También quiero regresarme un poquito al tema de las personas que tienen conductas de alto riesgo, esta gente que de pronto está saliendo a hacer cosas que no, como lamer productos y eso, y ligarlo un poquito Claro, al tema de adelante. las redes sociales, porque bueno, hemos visto que también pues hay una gran influencia de las redes sociales al comportamiento de las personas y pues desafortunadamente han utilizado las redes sociales para hacer challenge o retos o este tipo de videos para tratar de ganar seguidores haciendo este tipo de conductas de riesgo y también eso ha influido mucho en que veamos videos de gente que lo hace. Uh -huh. Sí, para obtener la aprobación de Sí, la gente que lo sigue sí. o por tener más seguidores en sus redes Así sociales. es. Entonces, o sea, tenemos esos dos factores, ¿no? Tenemos las conductas de riesgo que no vemos porque no están grabadas, porque las está haciendo la persona que realmente tiene una afectación emocional y por eso está llevando a cabo estas conductas. Y luego están las que sí vemos, que son los chicos o chicas, porque en general normalmente son la comunidad adolescente o jóvenes adultos que todavía tienen esta parte muy influenciable, porque, bueno, sabemos que es un sector de la población vulnerable a ser muy influenciable. Entonces, tenemos esta parte y eso es lo que vemos, ¿no? En los videos. Pero sí, o sea, las redes sociales, la información, todos los medios de comunicación ha jugado un papel muy importante en cómo percibimos las cosas, en cómo entendemos Cla- las cosas y obviamente en cómo vamos a actuar. Tanto para lo positivo, para lo negativo, Así es. porque si queremos hacer cosas positivas, como lo que hemos visto también, que la misma sociedad se organiza para apoyar al sector salud, para apoyar al que tiene hambre, Bueno, para apoyar al que tiene necesidad en este momento, pues también han sido cosas buenas, pero también tenemos estas cosas malas y desgraciadamente lo que se replica más rápido es lo negativo. no es lo que se replica más rápido, ¿eh? Yo creo que es más contagiosa la parte empática y la parte solidaria. Lo que pasa es que en lo que más nos enfocamos. Es curioso, Claro. pero no vende lo mismo una nota en la que queman un hospital que en la que la gente se une para llevar comida a médicos, enfermeras y pacientes enfermos, ¿no? O sea, también Claro. es lo que te digo, la influencia de los medios de comunicación en las redes sociales, en qué le estamos poniendo la lupa,
tiene mucho que ver en cómo percibimos y cómo sentimos la realidad en la que estamos, o sea, la información a la que tenemos acceso. Ahora, es interesante que comentes todos estos actos súper padres que se han dado y que normalmente se dan en situaciones de catástrofes y en situaciones de crisis, porque también es parte de una de las fases. Uh-huh. O sea, después de que pasamos por esta etapa de miedo, también hay una etapa que es la aceptación. Y en la aceptación tenemos tristeza, tenemos esta vulnerabilidad, como que vamos aceptando la realidad en la que estamos y vamos empezando a hacer conciencia de lo que está sucediendo, no solamente en mí, sino alrededor. Y es cuando empezamos a ver oportunidades de crecimiento, empezamos a cuidarnos más, empezamos a cuidar a los otros, empezamos a tener empatía. Algo bien importante es, no podemos ir juzgando a las personas porque hacen estos actos violentos o de discriminación, o porque neurológicamente hablando es imposible que un cerebro asustado sea empático, ¿sí? Claro, porque está sacando sus emociones o sus reacciones más La primitivas, ¿no? empatía no, De supervivencia. exacto, la empatía no se da en un cerebro asustado, eso no funciona así, neurológicamente no se puede. Entonces, cuando llegamos a una etapa de aceptación, somos sumamente empáticos, sumamente solidarios. Empieza a haber más confianza en que vamos a salir adelante, que vamos a poder, de que las personas pueden, ¿sabes? Empezamos a darnos cuenta de las cosas positivas que están sucediendo y empezamos a darle peso al 60% de la población que sí está en cuarentena, que sí está haciendo las cosas, en lugar a lo mejor del 40% que no. Empezamos a entender que hay gente que definitivamente no puede quedarse en casa. Empezamos a llevar las emociones un poquito más a una zona más de luz, como más agradables. Obviamente hay tristeza, pero la tristeza es sumamente importante y mucha gente se pelea con el sentimiento de la tristeza porque creen que estar tristes es estar deprimidos. Y no, No, para no. nada, sí, porque es una confusión muy Muy habitual. común, muy común. Mucha gente dice, ay, es que estoy deprimido, en lugar de decir estoy triste. Y aquí la cuestión es que es muy peligroso ir por ahí diciendo estoy deprimido en lugar de estoy triste, porque luego el cerebro se la cree. Y luego de veras que estamos deprimidos, cuando en realidad sí estamos. Pero ¿sabes qué siento que pasa? Que relacionan la tristeza a un fracaso o una derrota. Sí, la tristeza se ha visto muchas veces como una emoción de debilidad y realmente es una Exacto. emoción sumamente funcional y sumamente necesaria. Todas las emociones, y esto cabe aclararlo, no es malo tener miedo, no es malo estar enojado, al contrario, o sea, todas las emociones no. Yo estoy muy peleada con el término de las emociones negativas y positivas que se ha venido manejando desde los siglos de los siglos, que realmente, Amén. sí, no, o sea, es una cosa tremenda, porque nos ha puesto que las emociones entonces tienen algo malo y algo bueno. Y es bueno estar contenta, pero es malo estar enojado o es malo estar triste. Y no es cierto. Las emociones todas tienen su función, todas son funcionales. Obviamente hay unas que son agradables y otras desagradables, pero son necesarias. El ser humano las necesita para adaptarse y sobrevivir. Necesitamos. Y juegan un papel muy importante en cuanto a la sinergia. Me recordaste ahorita una película de dibujos animados que se llama Intensamente, creo. Así es. Una película que para mi Sí, parecer está increíble. Yo incluso se la sí. recomiendo a pacientes míos adultos que la vean. Pero es lo que me estás diciendo ahorita, o sea, existe quien la pueda ver, o aprovechen estos días, pero habla de la tristeza, habla de la ira, habla del enojo, pero como algo que es necesario para tu vida, para poder crecer, para poder aprender a sentir. Y adaptarte. Los cambios, o sea, todos los cambios llevan un proceso de duelo, de pérdida, de adaptación. Y en esos procesos viene la tristeza y viene el enojo. Y la tristeza es sumamente importante sentirla y vivirla y no es un signo de debilidad, al contrario, es un signo de salud emocional. Tenerla, vivirla, sentirla, expresarla y poderla dejar Sí, pasar. Cuando yo me dejo sentir triste y lo saco, entonces empiezo realmente a adaptarme a la situación y es cuando las cosas empiezan a cambiar y me empiezo a sentir mejor. Uh-huh. La gente dice, es que llorar no sirve de nada, llorar sirve de mucho, de muchísimo. Hay que llorar, tenga que claro, llorar y cuando acabemos de llorar, yo les puedo asegurar que se van a sentir increíble. ¿Por qué? Porque llorar activa neurológicamente endorfina,
después de que lloro, mi cerebro detecta el dolor emocional como si fuera un dolor físico y genera dopamina y endorfina que hace que tenga una sensación de bienestar y entonces me relaja. Y cuando estoy relajada y cuando el nivel de intensidad emocional ha disminuido, mi cerebro entonces puede trabajar y pensar y funcionar y pensar soluciones, dejar de estar abrumada pensando solo en problemas. Y entonces es cuando empiezo a encontrar respuestas. Entonces, Es como ese abrazo, sí, apapacho al alma, ¿no? Que sientes así exacto, como confort. sí. Y entonces puedo llorar de tristeza, puedo llorar de enojo, puedo llorar de alegría. Y después de llorar me voy a sentir mucho mejor, mucho, mucho mejor. Entonces, llorar sirve de mucho, 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 mucho. Entonces, la tristeza pues viene dentro de esta parte, ¿no? Que es la aceptación, en donde vemos todas estas conductas que la verdad hemos visto cada vez más y más, al menos aquí en el país. Y luego viene una etapa muy interesante que no necesariamente está descrita en un duelo normal, ¿no? De una pérdida, sino más bien en una situación como esta que estamos viendo, que es la creación de nuevos hábitos. Empezamos a Ok. cuidarnos más, empezamos a tratar de encontrar rutinas que nos funcionen, empezamos como a vivir una nueva normalidad, puedo decirlo de alguna forma, y nos empezamos a acostumbrar a ella. Ya no nos genera tanta ansiedad el ir al súper y regresar y lavar las cosas y cambiarnos y bañarnos y quitarnos los zapatos. Ya no es algo que estemos haciendo con un esfuerzo consciente, ya empezamos a hacerlo como más automático, ¿no? Y empecé, Un sí, hábito. nuevos hábitos. Por eso esta es como una etapa dentro de la aceptación. Y luego, bueno, vamos a ver, ya que la pandemia pase, ya que toda la crisis sanitaria pase, pues esta parte de la resiliencia, ¿no? Donde ya pasó, donde aprendí, donde vi esta situación como una experiencia de aprendizaje, donde soy más fuerte, donde me descubrí a mí mismo, donde descubrí cosas que a lo mejor no podía hacer, donde mejoré cosas que sabía que tenía que mejorar y no me había dado el tiempo de hacerlo, donde veo donde tengo que echarle más ganas. Esta parte resiliente que me levanta y me levanta más fuerte, que el ser humano tiene la capacidad de levantarse y ser mejor de prácticamente todas las situaciones, ¿no? Eso es algo maravilloso que tiene el ser humano. Creo que el conocernos y descubrirnos en diferentes situaciones, ¿no? El saber que podemos realizar cosas sin la necesidad de otra persona siempre. Entonces, creo que el sacar esos talentos, el sacar cosas que no conocías o incluso a veces cosas de que no nos conocemos realmente cómo somos. Así es, estamos en una época en la que nos cuesta mucho trabajo estar solos. Y nos cuesta mucho trabajo estar en silencio también. Eso es algo importante. A veces es bueno estar en silencio un rato. Hay algo que se llama cansancio o agotamiento emocional y a veces es precisamente por tanto estímulo que estamos expuestos todos los días. Y ahorita pues tenemos esa oportunidad de poder estar a lo mejor en silencio un rato y realmente sentirnos cómodos con ese silencio, ¿no? Por eso, Y no queda, no estar en silencio quiere decir no hablar. Esto quiere decir estar en silencio en redes, estar en estar silencio contigo desconectado, mismo. exactamente, estar Exacto. desconectado y conectado contigo, ¿no? Contigo mismo, porque luego a veces estamos desconectados de nosotros mismos y conectados a todo lo demás. Y por eso es que de pronto, no sé si te has dado cuenta, pero cada vez más se recomienda la meditación, cada vez más se recomiendan los ejercicios de respiración, técnicas como mindfulness, cada vez el yoga, tai chi, todas estas actividades que son lentas, que son de contacto con uno, que son pues con la mente tranquila en el aquí y en el ahora, ¿no? Cada vez Y bajar esa velocidad que tenemos todo el día, ¿no? Arriba, abajo, vas para acá, así vienes, es, etcétera. exactamente. Ujú. Muy bien. Bueno, y Débora, para terminar el podcast del día de hoy, ¿qué posibles consecuencias emocionales vamos a tener terminando esta pandemia? ¿Qué crees que es lo que vaya a suceder? Digo, no leemos ni vemos el futuro, pero según el comportamiento del ser humano y las emociones, ¿qué es lo que tú nos Mira, es podrías una compartir? situación que no tiene un precedente. Entonces realmente es difícil hablar de una predicción a futuro que pueda ser realmente certera y sobre todo porque pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada persona tiene un mundo de experiencias y tiene un manejo o una gestión emocional diferente. Yo creo que lo que más se va a ver, sobre todo en personal de salud y personas que estuvieron expuestas a un estrés agudo, crónico, sostenido por mucho, mucho tiempo en una situación de trauma,
Vamos a ver estrés agudo, estrés postraumático, vamos a ver a lo mejor estrés postraumático complicado, vamos a ver trastornos ansiosos, depresivos, pero también por el lado más positivo, que a mí la verdad me gusta orientarme más en esa parte, también vamos a ver, yo espero, mucha solidaridad, mucha empatía, un despertar de la conciencia con respecto al medio ambiente, con respecto a que todas las profesiones son importantes, ¿no? Vamos a valorar a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a las personas que levantan la basura, a las personas que trabajan en todos los servicios. Creo que En el hogar, con nosotros. así es, o sea, realmente creo que quiero y espero que podamos empezar a valorarnos todos, en el sentido de que todos somos importantes, todos importamos, todos contamos, todos aportamos, desde el médico, la eminencia más grande, hasta la persona que trabaja de cajera en un súper. O sea, realmente algo que yo veo y espero mucha gente lo vea también y espero se quede fijo en la memoria ya que pase toda esta situación, es que vivimos en un país enormemente grande, lleno de héroes, por decirlo de alguna forma, lleno de gente increíble que ha hecho cosas maravillosas, ya sea desde su casa, ¿no? Con su familia, desde los padres que han hecho hasta lo imposible para que sus hijos se sientan tranquilos y estén bien. Eh, la gente que va, ayuda, la gente que hace su trabajo a pesar del riesgo, a pesar del miedo. Yo creo que espero que algo de lo que nos quede después de esta pandemia es esa parte empática, humana y solidaria que estoy viendo cada vez más y que afortunadamente pues, nos muestra que hay más cosas positivas que negativas. Yo espero que eso sea lo que quede después de esta situación de pandemia, una conciencia mayor y pues un autocuidado más grande también, o sea, empezar a ponernos atención a nosotros mismos, ya no descuidarnos tanto y, y espero también aprender el valor del contacto físico, aprender el valor de la parte social real, no virtual, porque tú sabes que El convivir y sí, vivirlo. estábamos cayendo en una situación en la que tú ibas a un restaurante y veías a las personas en una mesa y todos estaban en su celular. Um, Sí. entonces, ahora que ya no podemos realmente convivir y abrazarnos y saludarnos y darnos un beso, espero que se valore eso y se le quite tanta importancia a las redes sociales y más al contacto social real. Creo que eso es algo que se ha extrañado mucho en esta situación y espero que quede como un aprendizaje positivo, el decir, un abrazo es importante, una conversación cara a cara es importante más que un mensaje. Eso espero que pase. Tienes toda la razón y qué manera tan especial, ¿no? De terminar este tema. Hoy pues toca despedirnos a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan. Muchas gracias, Débora, por ser parte de este segundo podcast. No, muchísimas ¿Te gracias gustaría compartir algo por la más? invitación, ¿no? Nada, muchísimas gracias por la invitación y invitar a todas las personas que te están escuchando, que nos están escuchando el día de hoy, que se acerquen a los sistemas de salud, a los apoyos emocionales que estamos brindando muchos psicólogos y psiquiatras a través de las redes sociales, que se acerquen a las líneas que está dando el gobierno también de apoyo emocional gratuitas, que, que realmente no tengan miedo de buscarnos, estamos aquí para apoyar. También una invitación a personal de salud que se acerquen con nosotros. Realmente estamos más que dispuestos. Creo que hablo por mí, al menos. Yo estoy más que lista y más que dispuesta a cooperar y ayudar y ser solidaria también. Y bueno, que también sepan que no están solos, que estamos detrás. Todos los profesionales de la salud mental estamos aquí. Estamos aquí porque queremos apoyarlos. Yo sé que no es fácil buscar ayuda, pero aquí estamos y realmente espero que se acerquen, ¿no? Y para el resto de la población que no está trabajando con pacientes COVID tal cual, también, o sea, estamos viendo una situación de crisis y todos vamos a necesitar apoyo y de verdad espero que se acerquen con nosotros. Y los invito a que traten de hacer una especie como de reto con ustedes mismos, traten de buscar noticias que sean positivas, que les ayuden a tener emociones agradables, que les ayuden a tener una visión de esperanza y de,
de un que viene más positivo que el que muchas noticias o personas en redes sociales están queriendo plantar. Creo que eso sería todo. Pues qué mejor que eso, ¿no? Que nos están brindando el apoyo tanto a personal de salud como a la población en general. ¿Dónde te podrían encontrar en redes? Si les puedes dar alguna información para que te Sí, busquen. estoy en Facebook y en Twitter como Débora Green, psicóloga. A través de las redes sociales nos pueden localizar y con muchísimo gusto nosotros les vamos a responder. Estamos pendientes 24 horas, 365 días del año de las redes sociales, entonces nos pueden mandar un mensaje a través de Facebook o a través de Twitter y con muchísimo gusto brindamos el apoyo y damos toda la información. Eso me consta y soy prueba de ello. Pues muchas gracias, Débora. Yo soy el doctor Saucillo y los invito a seguirnos en nuestras redes como doctor Saucillo en Instagram y doctor José Ramón Saucillo G en Facebook. Nos escuchamos en una semana con un tema sin igual. Esto es El Bisturí de la Vida. Hasta la próxima.